Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. En esta ocasión les traigo la vida de Lady Mary Grey. Ella era la hija menor de Henry Grey, primer duque de Suffolk, y de Frances Brandon, y a través de su madre tenía derecho a la corona de Inglaterra, aunque poco, o nada, hizo para hacer valer ese derecho. Mary es más conocida por ser la hermana menor de la famosa reina de los 9 días, Jane Grey. Esta biografía está realizada por las peticiones de David Gonza, Harold Quintero y de Facundo Manuel Mesere, quienes querían saber más sobre esta mujer de la nobleza inglesa. Antes de continuar este material, quisiera invitarlos a que chequeen las ventajas de convertirse en miembros del canal. El enlace a dichos beneficios se los comparto en la descripción de este video. Ya por fin, estoy en el proceso para que YouTube me permita monetizar el canal, y la opción de convertirse en miembro será otro modo de mostrar su apoyo a mi trabajo. Y a continuación, la historia. Como muchas de estas crónicas, vamos a comenzar con un árbol genealógico. Enrique VIII tenía 2 hermanas, su hermana mayor, Margaret, que se casó con el rey de Escocia, y su hermana menor, María, que se casó con el rey de Francia, y luego con Charles Brandon, quien a su vez era el mejor amigo de Enrique. Debido a que Enrique odiaba Escocia, desheredó a todos los herederos de Margaret a favor de los herederos de su otra hermana, María. Sin embargo, todo esto era teórico, ya que cuando Enrique murió, su hijo adolescente Eduardo se convirtió en rey y, si algo le sucedía, las propias hijas de Enrique, María e Isabel, serían las siguientes en la línea de sucesión. Pero cuando Eduardo se enfermó de gravedad, todos los hombres que le aconsejaban entraron en pánico porque su hermana María era católica y todos temían que si ella subía al trono, volvería al país a la influencia de Roma y, en esencia, ellos perderían todos sus títulos y propiedades, cosas que habían obtenido debido a la ruptura con el catolicismo. No está claro exactamente si el conocido dispositivo sucesorio de Eduardo VI fue idea de ese rey o de dichos concejales. Lo que sí está claro es que el mismo documento básicamente anulaba lo dispuesto por Enrique VIII sobre la sucesión de sus 3 hijos. Eduardo VI, en efecto, desheredó a sus hermanas, y es aquí donde las 3 chicas Grey entraron a jugar un papel importante. La más conocida de estas 3 era la hermana mayor, Lady Jane Grey. Tuvo la desgracia de ser la mayor, lo que significó que se vio obligada, básicamente en contra de su voluntad, a convertirse en la nueva reina de Inglaterra, después de la muerte de Eduardo. Es bien sabido que Jane solo usó la corona durante 9 días antes de que la hija de Enrique, María, llegara a la ciudad con un ejército y asumiera el cargo de reina. Luego, Jane fue encarcelada y, meses después, ejecutada por su papel en toda esta horrible situación. Pero sus hermanas menores, Catherine y Mary, aún estaban vivas y, por razones del árbol genealógico, seguían siendo herederas al trono. La reina María tenía 37 años cuando asumió el cargo, con mucho tiempo para tener sus propios herederos. Sin embargo, hasta que lo hizo, Lady Catherine Grey era su heredera aparente porque la princesa Isabel todavía era técnicamente ilegítima. Catherine era joven y enérgica, y no tenía ningún interés en convertirse algún día en la reina, por lo que, junto con todos los demás, esperaba con la esperanza que la reina María I tuviera algunos hijos. Pero, por supuesto, esta reina murió sin tener descendencia. Sin embargo, antes de morir, ella restableció a su media hermana Isabel como su heredera, lo que significa que las 2 hermanas Grey pudieron evitar que se repitiera lo que le había sucedido a Jane. La recién coronada reina Isabel I tenía 25 años y no estaba casada, y de nuevo, todos estaban mayormente aliviados porque, obviamente, tendría muchos hijos pronto y todas estas crisis sobre la herencia podrían evitarse. Pero hasta que Isabel tuviera un hijo, sus herederos oficiales fueron, de nuevo, Catherine y luego Mary Grey. Catherine terminó siendo eliminada de la línea de sucesión, cuando se casó en secreto con un hombre llamado Edward Seymour, y se dejó embarazar 2 veces. Isabel vio tanto a Catherine como a sus 2 hijos como amenazas a su gobierno, por lo que declaró ilegítimos a los niños y envió a Catherine a la cárcel por fornicar, lo cual, sin permiso real, era un delito en ese entonces. Con su reputación arruinada, Catherine pasó el resto de su corta vida bajo arresto y finalmente murió a la edad de solo 28 años. Solo quedaba una hermana Grey,
llamada Mary. Y a medida que Isabel continuaba, soltera y sin hijos, la cuestión del heredero se volvió más confusa para todos. Lady Mary Grey todavía estaba en disputa, pero había otras mujeres a las que otros apoyaban. La más notable era otra María, de apellido Estuardo y reina de Escocia, la católica descendiente de la hermana separada de Enrique VIII, Margaret. Al igual que Jane y Catherine antes que ella, Mary Grey nunca afirmó querer ser reina, ni pareció dar ningún paso para reclamar dicho puesto. Sin embargo, al igual que sus dos hermanas, la proximidad de Mary al poder afectó el curso de toda su vida. Mary Grey, nacida alrededor del 20 de abril de 1545, era la tercera y menor hija de Henry Grey, primer duque de Suffolk, y de la esposa de este, Lady Frances Brandon, hija a su vez de Charles Brandon, primer duque de Suffolk, y María Tudor. Mary nació probablemente en la casa de la familia Grey, en Bradgate House, en Leicestershire. Basado en las descripciones de Mary Grey por sus contemporáneos, parece que la mayoría está de acuerdo en que probablemente era una enana. A menudo se comenta sobre su baja estatura, y dado que debido a la nutrición, la mayoría de las personas de este periodo tenían menos de 5 pies, Mary tendría que haber sido un poco más baja para que su tamaño fuera tan significativo para los demás. Probablemente también tenía escoliosis, lo que le daba una espalda torcida o encorvada. Al igual que el antiguo emperador romano Claudio, quienes la rodeaban probablemente subestimaron su inteligencia debido a sus ideas preconcebidas sobre lo que significaban sus características físicas. Esta fue una era en la que la religión y la superstición estaban estrechamente entrelazadas, y era una creencia común que si eras un pecador, eso sería visible de alguna manera en tu cuerpo. Los padres de Mary Grey, sin embargo, le ofrecieron las mismas ventajas que a sus hermanas mayores. Las tres niñas fueron criadas a los más altos estándares de su tiempo, con lecciones tanto en humanidades como en instrucción sobre cómo llevar una casa. Las hermanas Grey fueron criadas de acuerdo con los principios de la todavía bastante nueva fe protestante. Las tres hermanas Grey eran inteligentes y testarudas. Sin mucha de la correspondencia personal de Mary para guiarnos, es tentador pensar que ella pudo haber usado las ideas preconcebidas de otros sobre su inteligencia en contra de los demás. Al ver lo que había sido de sus hermanas, sin duda ella pudo haber sido prudente pretender no entender las intrigas que constantemente se desarrollaban a su alrededor. Ella mostró una calidez de personalidad y una fuerte voluntad. Pero volvamos a ese momento inicial decisivo en su vida. En mayo de 1553, cuando sus hermanas se casaron, Mary se comprometió con su primo, Arturo Grey, un hombre mucho mayor que ella y cuyo padre había estado alineado previamente con la facción del duque de Northumberland. Este compromiso se disolvió poco después. Cuando el rey Eduardo VI murió el 6 de julio de 1553, dejó un testamento, aprobado por John Dudley, primer duque de Northumberland, en el que nombraba a la hermana mayor de Mary, Jane, para suceder en el trono. El intento de asegurar una sucesión protestante fracasó, y aunque el rey Eduardo fue sucedido brevemente por Jane Grey, el consejo privado cambió de bando y proclamó a la hija mayor de Enrique VIII, María, como reina. Northumberland fue ejecutado el 22 de agosto de 1553. La reina María perdonó la vida de Jane y las del esposo y padre de esta, pero después de la represión de la rebelión de Thomas Wyatt a principios de 1554, los tres fueron ejecutados, Jane y su esposo el 12 de febrero de 1554, y el padre de Jane poco después. Fue entonces cuando el compromiso de Mary Grey con Arturo Grey fue disuelto. Mary Grey tenía solo 8 años cuando su hermana se convirtió en reina, fue encarcelada y luego ejecutada junto con su padre. Como castigo por esta táctica, la familia Grey sobreviviente fue despojada de sus propiedades y riquezas. Es casi seguro que Catherine, Mary y su madre recurrieron a su ferviente fe protestante para superar estas dificultades y tiempos inciertos. Sin embargo, solo 6 meses después, Catherine y Mary Grey fueron invitadas a regresar a la corte real y el dinero y la propiedad de su familia fueron restaurados. Su madre, Frances, tomó como su nuevo esposo a un plebeyo llamado Adrian Stokes, con quien dejó la corte real con Mary, de 10 años. Cuando Frances murió el 20 de noviembre de 1559,
dejó una propiedad vitalicia en la mayor parte de su propiedad a su segundo esposo, mientras que Mary recibió solo una pequeña herencia que generaba un ingreso modesto de 20 libras al año. Sin embargo, la reina Isabel, que había accedido al trono en noviembre de 1558, nombró a Mary Grey como una de sus damas de honor y le concedió una pensión de 80 libras esterlinas. Como Isabel no tenía hijos, las hermanas Grey continuaron siendo la primera y la segunda en la línea de sucesión al trono. Ambas chicas asumieron posiciones como damas de honor de su prima. Y todo fue genial durante 12 meses. Porque fue entonces cuando ocurrió la fuga, el embarazo y el encarcelamiento de Catherine. Mientras Isabel no tuviera hijos, Catherine era, incluso en la cárcel, heredera al trono. Lady Mary Grey, a pesar de lo inteligente que era, podría estar un poco cómoda de que ella misma no se convertiría en reina en el corto plazo porque, obviamente, Isabel comenzaría a tener hijos pronto. Y Mary tenía cosas más grandes en mente, literalmente, ya que se había enamorado de un soldado llamado Thomas Kiss, un hombre excesivamente alto, descrito como midiendo poco más de 2 metros de altura. El papel de Thomas Kiss en la corte real era el de jefe de seguridad del palacio, lo que significa que a menudo estaba en las puertas principales y habría visto ir y venir a Mary Grey. Thomas tenía como el doble de la edad de Mary y tenía hijos adultos de una relación anterior, pero estas cosas no importan cuando estás enamorado. Y estos dos lo estaban, seguramente, porque si no, ¿por qué más irían específicamente a espaldas de la reina para casarse? Eso fue una locura, algo peligroso de hacer, pero esta mujer baja y este hombre alto no pudieron evitarlo. Mary Grey todavía era técnicamente la segunda en la línea de sucesión al trono, por lo que todos sabían que no se le permitía elegir a su propio esposo. Isabel había dejado muy claro que todos tenían que obtener su permiso antes de casarse. Aún así, Thomas Kiss le trajo regalos a Mary Grey, cortejándola de la manera más dulce y adorable, y Mary no pudo evitarlo. Ella se enamoró de él. El momento fue básicamente el peor posible. Porque Catherine Grey todavía se estaba consumiendo en la cárcel por su propia boda secreta, por lo que las posibilidades de Isabel aprobando el matrimonio de otra hermana Grey, y esta vez con un plebeyo, era menor que cero. Pero Mary había pasado algún tiempo con su madre y su padrastro, por lo que sabía que una mujer noble podía ser feliz con un plebeyo. Finalmente, después de deducir que nunca llegaría el momento adecuado para pedir permiso, los novios tomaron la ruta de pedir perdón y se casaron en secreto el 16 de julio de 1565, cuando Mary tenía unos 20 años. Y ella lo tenía todo planeado. Esperaron hasta que Isabel estuvo fuera de la ciudad y, habiendo aprendido de la experiencia de su hermana, Mary tomó la precaución de que 6 de sus parientes y amigos asistieran como testigos. El matrimonio fue inadecuado por muchas razones. Thomas Kiss era de una familia de la nobleza menor en Kent, tenía más del doble de la edad de Mary y era viudo con 6 o 7 hijos. Además, el embajador español describió a Mary como pequeña, torcida y muy fea, mientras que Thomas medía 6 pies y 8 pulgadas de alto. Sir William Cecil le escribió a Thomas Smith que, el sargento portero, siendo el caballero más grande de esta corte, se ha casado en secreto con Lady Mary Grey, la más pequeña de toda la corte. La ofensa es muy grande. Pero, como siempre, la reina Isabel se enteró de la ceremonia casi de inmediato, probablemente ayudada por el hecho de que Mary Grey y Thomas habían invitado docenas de personas para una cena tipo banquete posterior a la ceremonia. Y estos fueron los únicos momentos en los que los recién casados estuvieron juntos. Como 10 días después, Isabel ordenó que ambos fueran interrogados y enviados a cárceles separadas. La reina había aprendido de Catherine Grey que es mejor no dejar que 2 personas enamoradas sean encerradas en la misma cárcel, especialmente cuando estás desesperada por no tener hijos. La prisión de Mary Grey apestaba de plano. Estaba atrapada en una habitación de 12 pies en una casa de campo llamada Chequers, que, como dato curioso, todavía se usa como residencia del primer ministro. La habitación en la que estuvo encerrada ahora se conoce como la habitación de la prisión, y todavía se pueden ver algunos dibujos y escritos que dejó en las paredes mientras estaba allí, volviéndose loca de aburrimiento y terror. A Mary Grey se le prohibió tener invitados, le confiscaron todo su dinero, y solo se le permitía salir a tomar aire fresco de vez en cuando.
Dedicó su tiempo a escribir cartas a Sir William Cecil, uno de los asesores de mayor confianza de Isabel, rogándole que defendiera su caso y convenciera a la reina de que la liberara. Pero Thomas Kiss estaba en una situación aún peor, atrapado en confinamiento solitario en una notoria prisión llamada Fleet. Como era muy alto, la habitación en la que lo pusieron era demasiado pequeña para él, por lo que incluso estar sentado o de pie le era insoportable. Uno de sus carceleros fue cruel al extremo, no permitiéndole preparar su propia comida o usar su honda para matar pájaros para comer y sirviéndole carne podrida. Kiss accedió a la anulación del matrimonio, posiblemente a instancias de Mary. Solo pidió que se le permitiera retirarse a su casa en Kent. Pero el obispo de Londres se negó, viendo que no había necesidad de invalidar el matrimonio por la presencia de tantos testigos. El obispo sintió mucha lástima por Thomas y pidió que lo liberaran de la prisión y le permitieran tomar el aire del campo. Esto fue rechazado. El obispo preguntó entonces si al menos se le permitiría caminar por los jardines de la prisión. Isabel estuvo de acuerdo con esto, pero solo duró poco tiempo y Thomas se vio obligado a regresar a sus pequeños aposentos. Él sería liberado de prisión en noviembre de 1568. En agosto de 1567, Mary fue enviada a vivir con su abuelastra, Catherine Willoughby. Luego se mudaron a Greenwich. La baronesa informó que Mary estaba deprimida y se negaba a comer. Mary tenía muy pocas pertenencias y le rogaron a la reina que enviara algunas cosas para ayudarla. En junio de 1569, ella fue transferida al cuidado del banquero Sir Thomas Gresham en Bishopsgate, en Londres. Sir Thomas estaba medio ciego y sufría dolores constantes debido a una pierna rota que estaba mal colocada. A su esposa no le gustó la presencia de Mary en su casa y acosó a su esposo para que la mudara. Mary pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, leyendo su pequeña colección de libros. Gresham envió numerosas cartas a Cecil pidiéndole que la sacara de su casa. Un año más tarde, Thomas Kiss fue puesto en libertad y se le dio un trabajo de seguridad en un castillo cerca de su casa en Kent. Debido a que era una persona leal y sincera, Thomas le escribió cartas corteses a la reina pidiéndole permiso para volver a vivir con Mary, pero Isabel se negó. Y a pesar de que el amor de Mary y Thomas era el más verdadero que jamás haya existido, ambos habían tenido suficientes amargas experiencias en la cárcel como para que ninguno estuviera dispuesto a arriesgarse a escapar audazmente y tratar de reunirse en este punto. Cuando, en 1568, su hermana Catherine murió, Mary adquirió una relativa prominencia como la próxima heredera de Isabel, bajo el testamento de Enrique VIII, dado que los dos hijos de Catherine Grey habían sido declarados ilegítimos, incluso la reina tuvo que tomar en serio el reclamo de Mary al trono inglés. Después de soportar años en prisión, el esposo de Mary, Thomas Kiss, fue liberado en 1569 y se le permitió regresar a Kent. Le dieron un trabajo en el castillo de Sandgate, cerca de su casa. Desde allí, Thomas envió solicitudes a la reina para obtener permiso para irse a vivir con Mary, pero Isabel no se lo permitió. La salud de Thomas se había quebrantado por las condiciones de su encarcelamiento y murió poco antes del 3 de septiembre de 1571. La noticia fue entregada a Mary en persona y ella estaba desconsolada. De hecho, estaba tan molesta que Thomas Gresham comenzó a escribirle a Isabel con más frecuencia como: «Esta mujer afligida es tan molesta, por favor, haz que se vaya», pero Isabel continuó ignorándolo. Mary le rogó a Isabel que le permitiera criar a los hijos huérfanos de su marido, frutos de su primer matrimonio, pero su solicitud fue denegada. En un momento, Mary misma le escribió a Cecil, ya que su esposo había muerto, no había ya razón para que la reina estuviera enojada. Pero de nuevo, fue ignorada. Hasta que, en 1572, Isabel aparentemente estaba agotada por la cantidad de cartas que había recibido sobre este tema y finalmente le concedió la libertad a su prima. Sin embargo, por el momento, Mary no tenía amigos que la acogieran y no tenía ingresos suficientes para vivir de forma independiente. Ella continuó residiendo como invitada no deseada con los Gresham hasta que Sir Thomas sugirió que la enviaran a vivir a Bow Manor, en Leicestershire, con el segundo marido de su difunta madre, Adrienne Stokes, quien se había casado recientemente con Anne Carew, la viuda de Sir Nicholas Throckmorton. Así que, en 1573,
Mary dejó la casa de Gresham para siempre, con todos sus libros y basura, como después dijera Sir Thomas. Pero Mary no se quedó mucho tiempo en Bow Manor. En febrero de 1573, se estableció en una casa propia en Londres, en St. Botolph's Without Aldgate, y, a fines de 1577, había sido rehabilitada hasta el punto de ser nombrada una de las damas de honor de la reina. Mary Grey ahorró sus centavos, porque también era excelente con la administración financiera, y después de solo un año pudo pagar su propia casa y a los sirvientes para trabajar en ella. Por fin, ella pudo vivir la vida hermosa que siempre había merecido. Mary Grey pasaba el rato con sus amigos y familiares, paseando en su carruaje, siendo una mujer soltera glamorosa e independiente. Se hizo cercana a los hijos sobrevivientes de su difunto esposo, Thomas Keys, y fue nombrada madrina de una de sus hijas. Escribió cartas y usó su encanto e inteligencia para tratar de recuperar algún favor, de modo que pudiera ser invitada a regresar a la corte real. En 1574, ella participó en las celebraciones navideñas en Hampton Court y, como regalo de Año Nuevo, le dio a la reina un par de guantes ornamentados. Todo lo cual Isabel aceptó. Esto fue un gran progreso. Significaba que quizás Isabel había superado todo el drama. Y efectivamente, en 1575, la reina le dio a su prima parte de los ingresos de la propiedad de su familia, que la corona había estado tomando todo este tiempo, lo que significaba que Mary Grey ahora tenía suficiente dinero no solo para sobrevivir, sino también para prosperar. Se sabe que Mary compró algunos hermosos vestidos y joyas nuevas. Y, mucho más importante, ella mantuvo la boca cerrada en cuanto a la sucesión y a ser heredera al trono, porque ella era así de lista, y le gustaba estar viva y no en la cárcel. Mary mostró interés en las obras de un escritor presbiteriano y en algunos de los predicadores radicales de Londres, pero tuvo cuidado de evitar cualquier controversia sobre la religión o la sucesión. Como ya se mencionó anteriormente, la rehabilitación de Mary se completó en 1577, cuando fue nombrada dama de honor de la reina, aunque se le exigió que usara su apellido de soltera como condición. Pero en abril de 1578, mientras la peste asolaba Londres, Mary se enfermó y redactó su testamento. Dejó las joyas de su madre a su abuelastra, la duquesa de Suffolk, obsequios de platos a Lady Arundel y a la esposa de su padrastro, y dinero a su ahijada, nieta de su difunto esposo. Mary Grey falleció el 20 de abril de 1578, a la edad de 33 años. Como aún contaba con el favor de la reina, su funeral se celebró con una procesión y su ataúd, descrito como pequeño, fue entregado a la abadía de Westminster, que es donde tantos de sus antepasados reales habían sido enterrados antes. La hija de la duquesa de Suffolk, Susan Bertie, ahora condesa de Kent, fue la principal doliente. Mary fue enterrada en la tumba de su madre en la abadía, donde su sepulcro aún permanece sin marcador. Mary Grey fue descrita como la persona más pequeña de la corte, con la espalda torcida y muy fea. Su deformidad reportada podría describirse como cifosis. Su vida dio un vuelco cuando solo tenía 8 años y pasó gran parte del resto de su vida esforzándose por mejorar las cosas para sí misma. Ella claramente amaba de verdad a Thomas Keys, arriesgando todo solo para estar con él. Incluso mientras estuvo en prisión, tuvo periodos de depresión y miseria, pero nunca se rindió. Hay algo tan admirable en su espíritu de tenacidad y resiliencia, el tipo de cosas que naturalmente tienes o no tienes. Su vida fue corta pero hermosa, y desearía que pudiera haber vivido mucho más, pero parece que realmente aprovechó al máximo lo que la vida le deparaba y nunca dejó de luchar por algo mejor. A pesar de las intrigas que involucraron a sus hermanas, no parece que Mary Grey haya reclamado seriamente el trono. Después de su muerte, según los términos del testamento de Enrique VIII, la principal demanda recayó en Margaret Stanley, condesa de Derby, la única hija sobreviviente de Eleanor Brandon, quien a su vez fue sobrina de ese rey. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Lady Mary Grey, hermana menor de la famosa Reina de los 9 días. Espero que les haya gustado, y estaré, como siempre, pendiente y agradecido por todos sus comentarios. Háganme saber si conocían de este personaje y qué les ha parecido su historia. No olviden darle me gusta a este video, igualmente suscribirse al canal si no lo han hecho ya.
Pronto estaré de vuelta con más interesante material sobre la época Tudor. ¡Feliz día y hasta pronto!